Ok, seguimos con la segunda parte de la clase del guión multimedia, en donde vamos a conversar sobre básicamente cómo hacer un guión y vamos a revisar la experiencia de theplaceswelive.com como ejemplo. Como habíamos dicho en la clase anterior, para hacer un guión, bueno, uno de los puntos de partida más importantes es tener claro el brief de la idea, qué es lo que se quiere hacer y una noción de cómo explotar esa noticia, esa información que se quiere transmitir o, para llamarlo en términos más generales, esa idea desde el punto de vista multimedia. Para lograr esto, bueno, hay varios pasos. El primero es identificar y seleccionar los elementos de contenido que se van a utilizar de acuerdo a las distintas herramientas que podemos usar en una producción multimedia, que va a ir en texto, que va a ir en imágenes, sea en imágenes de movimiento, sean iconos o sean fotografías, y qué acciones o funcionalidades, qué tipo de participación se le va a dar a la persona, cuánto poder de decisión a la hora de poder navegar y de ir, vamos a llamarlo de esta manera, consumiendo el contenido que se ha desarrollado. Es importante, mientras se va haciendo este proceso, mientras se sigue este proceso, establecer la secuencia de navegación y, como hemos recalcado varias veces, hacerlo pantalla por pantalla. Y obviamente también hay que establecer los lineamientos de diseño para la plantilla base, para poder decirle a los diseñadores que queremos que transmita el diseño que se produzca, y también los lineamientos de programación. Habíamos comentado que básicamente para hacer una producción multimedia y para hacer un guión multimedia se tiene que tratar de enlazar estos tres elementos: la coherencia argumental, lo que llaman los autores la dramatización, que es un poco toda esa parte subjetiva de cómo se transmite la información. Sabemos que si bien en el mundo del periodismo tratamos de ser objetivos, bueno, igual hay elementos, lo vemos por cosas que se hacen en radio, que se hacen en televisión, que pueden añadir o que pueden potenciar el mensaje que se quiere transmitir, y los elementos técnicos, y que esto debe hacerse obviamente para el conjunto y para cada pantalla. En elementos de redacción propiamente ya de un guión multimedia, que es el punto de partida para una producción multimedia, los autores plantean que, bueno, que cada escena, es decir, usualmente se habla de una escena como algo que es una pantalla, aunque en el ejemplo que vamos a ver que no siempre es así, pero bueno, que cada escena empieza en una página diferente y que se vaya identificando con un título y un número, que se identifique cuál es el fondo que lleva esa escena, cuál es la rutina de entrada, qué cosas se cargan automáticamente, qué cosas suceden automáticamente al cargarse o a lo largo del desarrollo de la escena, y cuáles son las zonas sensibles, que son las zonas en donde la persona va a poder establecer el contacto con la aplicación que se está haciendo, con el contenido que se está haciendo, y mantener la interactividad. Es el punto donde podemos hacer clic con el mouse, o que sucede algo cuando hacemos X movimiento, o cuando escribimos algo con el teclado. Y bueno, las tareas idle es un poco también la rutina de entrada, son estas otras actividades automáticas que la página o que la producción debería hacer una vez se ha, se ha desencadenado su funcionamiento. Plantean los autores, y esto estamos siguiendo la metodología del guión del libro del guión multimedia, que cuáles son los distintos elementos de este guión que identifica el guión. Y esta es la parte que quería recalcar, porque bueno, sé que puede ser un poco confusa, de hecho a mí me parece en lo particular un poco obsoleta, pero como decía en clase, es importante, más que en sí el uso de la herramienta, vamos a decir, al pie de la letra, es poder identificar los elementos que maneja, de manera de ir, vamos a decir, educando nuestra forma de pensar desde el punto de vista multimedia. Entonces, bueno, básicamente título, que es que todas deben llevar un título y un número, cada escena, y probablemente van a ver, si se revisaron el material que se dio, que los números son secuenciales, pero que también dejan margen como para que vayan creciendo. De hecho, la escena 1 ustedes la podrán llamar escena 10, y cualquier cosa que suceda entre la escena 1 y la escena 2, que podrían llamar 20, entonces tendrían escena 1 10, escena 2 20,
y cualquier cosa que suceda entre las dos, si surgen otras escenas, pueden llamarla 11, 12, 13, 14, etcétera, ¿no? Es una manera, sencillamente una sugerencia de cómo trabajar. Los fondos que se determinan con las siglas BMP de bitmap, bueno, básicamente nos refiere a las imágenes, sean fotografías o sean gráficos o sean ilustraciones que se utilizan de fondo, que es algo bien importante. Las zonas sensibles, el principal forma de llamar zonas sensibles, como dijimos, son esas zonas en donde el mouse o en donde la persona va a tener la oportunidad de interactuar con la aplicación. Por lo general se llaman ratón, y él utiliza RAT para designar que esa área es sensible al ratón, y después especifica un poco qué puede pasar. ROL significa que es cuando hay alguna acción, cuando uno pasa por encima con el ratón sin necesariamente hacer clic, lo que se llama mouse over. Clic, bueno, cuando uno hace clic, y de clic cuando uno hace doble clic. Pudiera haber otras zonas sensibles que el autor Bouza no identifica, como por ejemplo zonas sensibles en donde nosotros podamos introducir texto, cuadros de texto, en donde la persona, por ejemplo un buscador, como vimos en algunas aplicaciones de ejemplo. Bueno, eso habría que también notarlo y marcarlo. Él no ofrece ninguna nomenclatura para eso, pero son cosas que también habría que identificar si uno está trabajando en aplicaciones multimedia. Tenemos otros elementos que él identifica como iconos. Iconos son cualquier tipo de botón o de ilustración que va sobre el fondo. Son elementos eminentemente gráficos. Está objetivos, y este es un concepto un tanto más difuso, porque objetivo para él es cualquier cosa que el usuario deba encontrar, cualquier cosa que el usuario deba lograr. Entonces él pone un ejemplo en una escena en donde la persona tiene que conseguir una escalera para poder avanzar a la siguiente escena, y dice entonces que, por ejemplo, que esa escalera se marque como que es el objetivo a conseguir, es un objetivo. También podríamos pensar que esto es como enmarcado en lo que sería un juego, por ejemplo, en donde yo, si es un juego tipo Pac-Man, bueno, mi objetivo es comerme todos los punticos que hay en la escena, y una vez que me come el último, paso al siguiente nivel. Un poco esa es la analogía que se encuentra con el uso de los objetivos. Y el esquema gráfico de la escena, que como bien vieron ustedes en los ejemplos, pudiera ser un poco un screen